Fragmentos de la noche. Esta historia nos cuenta acerca de un joven, el cual se sentía muy orgulloso, ya que su vida tomaba un rumbo distinto. En el pasado, él no tenía un sustento económico adecuado. Constantemente tenía situaciones muy difíciles, que lo orillaron a pedir empleo en un establecimiento de comida para sostener su hogar, pues solo contaba con su madre y una hermana menor. Su progenitora no tenía un buen trabajo, pues se dedicaba a la limpieza en una fábrica. El dinero que ganaba no era lo suficiente para el día a día. Por otro lado, su hermana quería sacar una carrera universitaria y tener un mejor empleo para ayudar a su familia. Es por ello que no tenía el suficiente dinero para salir adelante. Pero el joven nunca se rindió y no imaginó que su vida cambiaría por completo. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Con el pasar de unos años, el joven logró juntar una suma de dinero mientras le ayudaba a pagar todos los servicios a su madre. Platicando con sus compañeros de trabajo, le dijeron que sería más prudente abrir un negocio o invertir en uno. Él pensó por varias semanas en qué debería hacer con el dinero, y un día, mientras caminaba hacia su trabajo, vio un letrero de una casa en venta, a lo que sin pensar anotó el número de teléfono para más tarde preguntar sobre el precio del inmueble, pasando así las horas hasta que su turno terminó. Mientras caminaba rumbo a su hogar, realizó una llamada al dueño de la casa y le preguntó todos los detalles y el precio, el cual le pareció muy bueno y accesible. En ese momento se decide a comprar la casa, ya que tenía el suficiente presupuesto para ello, también para restaurar varios detalles de la misma. Al día siguiente, pidió permiso en el trabajo para poder hacer el papeleo de la propiedad. Cuando la compró, se da cuenta de que debe restaurarla y venderla más cara, empezando a emprender el negocio de compra y venta. Más tarde todo parecía ir perfecto. Renunció por fin a su trabajo y ayudó a su familia de la mejor manera, realizando con éxito el negocio de los inmuebles, hasta que un día se encontró parado afuera de una reluciente casa antigua, pensando que ese era su mayor logro y quedando a la espera de que llegara su cliente. Mientras tanto, daba un pequeño vistazo a los alrededores, observando un par de ventanales muy llamativos, cuando de pronto logró ver algo moverse en el interior. Pensando en que tal vez se encontraba algún ladrón, sacó rápidamente su celular para llamar a la policía. Y de un momento a otro salieron un par de aves por un hueco de aquellos ventanales. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que en el inmueble hubiese un hueco? Así que enojado fue rápidamente a taparlo, pues no tenía una explicación en concreto para su cliente. Él quería que todo estuviera perfecto, así que sin más subió hasta el segundo piso. Al abrir la puerta sintió un aire distinto que le erizó la piel, pero él sabía que no debía retrasarse, debido a que la hora estaba cerca y no le daría tiempo de hacer nada. Cuando se acercó a la ventana quedó muy impactado, porque aquel agujero no cruzaba hacia el interior. Entonces se cuestionó el por qué. Había visto un par de aves salir de esa ventana y, buscando el motivo, solamente creyó una cosa: no estoy loco. ¿Qué es lo que está pasando? En el trayecto de su negocio, nunca vio algo similar o algo que lo dejara con un sentimiento de angustia. Fue entonces que sintió de nuevo aquel viento, pero esta vez era demasiado violento. Él se quedó atónito, preguntándose de dónde provenía, ya que el hueco estaba sellado por el interior. Cuando intentó salir corriendo, la puerta de la habitación se cerró fuertemente y no podía abrirla. Tras varios intentos por salir, empezó a agitarse. Era tanta su desesperación que pudo sentir la presencia de alguien detrás de él. Ya no aguantaba más estar ahí. El miedo se había apoderado de sus sentidos y, sin mirar atrás, forcejeaba con el pomo de la puerta,
En ese momento, un escalofrío recorrió todo su cuerpo al escuchar que alguien caminaba dentro de la misma habitación, soltando quejidos de dolor. El joven no sabía si voltear para saber qué era todo eso o tirar la puerta sin importarle lo que le diría el cliente. Entre tanto pensó qué hacer. Escuchó como si alguien muy pesado fuera directamente hacia él, con unas pisadas muy profundas. Él se mantuvo firme y solo escuchó el crujir del piso, ya que este era de madera. En ese instante el ruido cesó, cuando una voz muy infernal y fuerte le pronunció su nombre en el oído. En ese momento se quedó sin fuerzas, cayendo al suelo. No podía mover su cuerpo, estaba temblando de miedo. Las paredes de todo el sitio empezaron a desprenderse volviendo a su antigua forma. Eran paredes llenas de fluido hemático y el suelo se llenó de una especie de líquido de color negro. No había escapatoria. Estaba intentando salir, pero algo se lo impedía. De pronto vio cómo salían rostros en las paredes. No podía creer todo lo que estaba observando y sin poder hacer nada se desmayó hasta que el ruido de su celular lo despertó. Cuando tomó la llamada, era su madre, que estaba preocupada, ya que era casi la medianoche y él no acostumbraba a llegar tan tarde. El joven le dijo que pronto regresaría a casa. Respirando hondo, se quedó pensando en que tal vez por el desmayo tuvo algún tipo de pesadilla, puesto que a su alrededor todo estaba muy tranquilo. No había indicios de aquel ser, y dirigiéndose a la ventana pudo notar que no había ningún hueco. Todo estaba tan normal que no dejaba de pensar en si todo lo ocurrido había sido un sueño o fue algo más allá. Revisando su celular, pudo notar las llamadas de su cliente. Le llamó para pedirle disculpas y lo citó en 2 días, ya que quería investigar al día siguiente con más detalles sobre ese inmueble. Sin más, se marchó a su casa. Muy pensativo en el trayecto, llegó a su hogar, habló con su madre, tomó la cena y una ducha para ir a descansar. Pasando un par de horas, sintió que alguien subió a su cama. Cuando intentó abrir los ojos, no podía hacerlo. Parecía ser que algo lo estaba acechando. No podía moverse en lo absoluto, pidiendo a gritos despertar. Pero nadie se daba cuenta de la desesperación por la que el joven estaba pasando. Cuando por fin pudo hacerlo, fue enseguida a prender la luz de la habitación y posteriormente se fue a sentar en la cama, pensando que esto no se debía a un mal sueño o alguna pesadilla, que tal vez lo que sintió en esa casa era real. Desesperado por saber la verdad, tomó su computadora y se dedicó a investigar acerca del inmueble, pero no encontró mucho, solo algo que lo perturbó. En esa casa, hace muchos años, practicaron un ritual satánico de iniciación para una persona que fue completamente desconocida. Ese día todo se saldría de control. Los vecinos reportaron escuchar muchos gritos provenientes del interior. Es por ello que llamaron a la policía. Cuando arribaron al lugar, encontraron una escena muy extraña, ya que no había cuerpos ahí dentro. Solo se encontraban las siluetas impregnadas de fluido hemático. Dentro de la casa todo estaba destruido, pero lo que más impactó a las personas fue que no había rastros de nadie. Aseguraron que nunca vieron salir a nadie de ahí. Solo escucharon gritos desgarradores que minutos después se desvanecieron. Nadie entendió qué fue lo que pasó. Más tarde la investigación se cerró, debido a que no se encontró ninguna prueba de algún crimen. Simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Esto fue lo único que el joven descubrió de ese inmueble. No había mucha información. También supo que desde ese entonces, la casa pasó por muchos dueños y todos ellos afirmaban oír voces muy guturales y ruidos extraños. Por todas partes había deterioros muy visibles y manchas de humedad. Todo esto era demasiado para quien adquiriera la casa y mejor terminaban vendiéndola, hasta que llegó a las manos de lo que parecía ser su último comprador. Así que en la mañana fue a la casa. Empezó a dar un recorrido sintiéndose extraño y con temor. Revisó los cuartos de arriba y cuando entró en donde él se había desmayado, se acercó a la ventana y un aire recorrió su cuerpo. De un momento a otro se cerró la puerta. Fue entonces que sintió muchas náuseas y percibió un olor fétido. Cuando miró alrededor, el panorama había cambiado.
De pronto sintió aquella presencia que le había ocasionado que el joven cayera al suelo, pero esta vez se encontraba consciente. De pronto sintió que alguien se colocó sobre su cuerpo, que yacía en el suelo, y en un intento desesperado, sacó sus últimas fuerzas y corrió hacia la ventana para poder salir de ahí, cayendo desde el segundo piso. Su cara estaba ensangrentada por los cortes de los vidrios. A pesar de ello, se levantó y miró hacia la ventana, y ese ser maligno lo miraba fijamente. El joven en ese momento supo que debía arriesgarse. De esta manera, y sin más, retiró el letrero, pues no quería que nadie más sufriera a causa de esas entidades. Así transcurrió el tiempo, y hasta el día de hoy, esa casa sigue sin ser habitada. Incluso cuando caminas cerca de ella, puedes sentir una presencia muy siniestra que te provoca escalofríos. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.